cada uno de ustedes. Ya los niños de la escuela bíblica están saliendo y vamos a decirles que aquí hay lugar, aquí hay un asiento vacío a este lado. Pueden pasar aquí más adelante, no se queden allá, para que estén cómodos. Aquí hay suficiente lugar adelante todavía, que lo puede llenar esta mañana. Bueno, el domingo estuvimos regresando de una actividad en Honduras, la iglesia Bautista Marcala, así se llama la iglesia. Estaba inaugurando su templo y regresábamos domingo al mediodía. La actividad fue sábado, día sábado, y el hermano José pues ha enviado muchos saludos a la iglesia, ¿verdad? Él está por el momento pastoreando la iglesia porque él es misionero, pero está preparando ahora quién va a continuar ahí después de algún tiempo, pero solo quiero decir que la obra está muy bonita allí y sigue creciendo, sigue expandiéndose la obra del Señor en este sector también ahí de Honduras. Ahí estuvimos varios hermanos. No sabemos qué atraso haya tenido el hermano Juvencio Gómez y su familia, que no asistieron esta mañana. Pues sin duda algún atraso han tenido, no sabemos qué haya pasado, pero son hermanos muy fieles que no fallan. Estamos alegres con la familia Buen Día, ¿verdad? Ellos normalmente asisten sábado por la tarde, pero no domingo, y estamos tan alegres de verles aquí, porque fíjese que el desarrollo y crecimiento de un cristiano se logra cuando asiste lo más que puede a los servicios en la iglesia, pero especialmente el día domingo. El día domingo para nosotros es el día del Señor, y qué bueno que no lo comprometemos para otras cosas, porque no es así. El cristiano, cuando ya va creciendo, va desarrollando su vida cristiana, pues sabe que el día domingo es el día del Señor y vamos a estar siempre. Así que qué bueno que están los hermanos Buen Día y también todos los demás hermanos. Así es que vamos a abrir ya nuestras Biblias. Tenemos un buen tiempo para quedarnos en la palabra de Dios. Busque por favor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. El capítulo 16, vamos a leer los versículos solamente del 8 al 10 para hablar de un tema muy importante aquí. Y ojalá que aprendamos de esto bastante y que haya en nuestros corazones un anhelo ferviente de buscar a los perdidos. Bueno, a veces el término perdido suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene a Dios en su corazón, está perdido. Eso es una verdad. 8 al 10, póngase de pie por favor, Hechos 16, 8 al 10, para la lectura. Nuestro tema es el lamento del perdido, o el clamor de los perdidos. De eso vamos a hablar un poco esta mañana. Dice la palabra de Dios: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Vamos a orar.
Oh buen Dios y Padre, queremos darte gracias esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos en tu santo templo. Muchas gracias por cada familia, por cada persona, por los jóvenes y por los niños, por todos los que hemos asistido esta mañana a nuestra escuela bíblica. Y te damos gracias por la enseñanza que ya a estas horas ha terminado en las diferentes clases. Pero continuamos nosotros aquí, en este momento, queriendo conocer más de tu preciosa palabra. Continúa hablándonos en este mensaje de esta hora, como también en la clase que se está impartiendo en este momento de capacitación a los maestros. Oh bendito Dios, queremos por favor que tu pueblo sea cada día edificado con tu santísima palabra. Y queremos también rogarte en esta hora que si hubiese alguien en esta reunión que aún todavía no tiene la certeza del perdón de sus pecados y la salvación de su alma, que tu palabra ahora pueda llegar a su corazón, ser convencido por tu Espíritu Santo para salvación. Continúa pues con nosotros y una vez más, gracias por todos y todas los que hemos llegado, las hermanas y hermanos que hemos llegado a esta reunión. En el nombre glorioso y santo de Jesús, oramos. Amén. Siéntese por favor, hermanos y hermanas. Aquí encontramos en esta porción que es parte de lo que estamos estudiando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es parte de lo que tenemos del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y solo quiero decir que en verdad en este punto hasta donde hemos llegado hoy, aprendemos el momento en que Lucas, ¿verdad? El escritor de este libro, al igual que el Evangelio que lleva su nombre, aquí es el punto donde se unió Lucas en el equipo misionero del apóstol Pablo. Él ha estado hablando, ¿verdad? Y escribiendo, pero no se incluía él mismo. Aquí estamos viendo nosotros que él ya es parte del equipo, ¿verdad? Misionero del apóstol Pablo. Esa es una información adicional que quiero dejar. Pero hablando del clamor del perdido, es un pensamiento debido a que la frase que leíamos, el llamado de aquel varón, naturalmente que el varón que habló estas palabras era un ángel de Dios. Cuando dice ahí en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Este no era el clamor, el llamado de una persona común. Era un ángel de Dios en la visión hablando al apóstol Pablo. Usted recuerda que antes habíamos hablado de que Pablo pues quería irse por otro lado predicando, quería visitar otras regiones, dijimos, en el Asia Menor, pero no lo pudo hacer. Y entonces él se dirigió, ¿verdad?, hacia Occidente, y ahí tuvo esta visión para comenzar trabajo evangelístico, misionero en Europa, y eso es importante lo que aparece aquí. Por eso tenemos ese llamado, esa visión, y ese varón decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa era una invitación de Dios, porque había una gran necesidad en Filipos, en Tesalónica, en Atenas, en Corinto y después hasta en Roma. Entonces el apóstol Pablo
acepta este llamado. Era un llamado de un ángel en la visión, pero en sí era el clamor de la necesidad del mundo perdido en esas regiones occidentales. Qué interesante. Así como este llamado, encontramos muchos llamados, muchos lamentos o clamores de personas en la Biblia que se encontraron en gran necesidad. Y que así hay muchas personas hoy día en gran necesidad de la salvación de sus almas, pero lamentablemente muchos no lo reconocen. Pero sí hay quienes están con una verdadera ansiedad por la salvación de sus almas. Y quiero que veamos ahorita en el Evangelio de San Juan. Busque por favor el capítulo 5. Evangelio de San Juan en el capítulo 5. Solo quiero que examinemos aquí a un hombre, un relato bíblico que usted ya conoce, usted ya ha leído, pero nos interesa para que nos ubiquemos en la condición en que estaba o se encontraba este hombre. San Juan capítulo 5, versículos 6 y 7, leo y dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quiero ubicarle un poco en el contexto de este pasaje. Dice el capítulo que ahí había un estanque, era el estanque de Betesda, y milagrosamente, no tenemos otra explicación, pero milagrosamente las aguas de ese estanque eran, ¿verdad?, movidas por un ángel, obviamente, y ya estaba esto muy conocido, de que el primer hombre, el primer enfermo que descendía al estanque cuando las aguas eran agitadas, quedaba sano. Por eso es que acudían muchos enfermos a ese lugar. Y ahí estaban en espera de que se agitara el agua para descender y quedar curado. Usted puede leer el capítulo 5 en esos primeros versículos y eso es lo que está diciendo. Pero lo que sucedió aquí es que Jesús, ¿verdad?, estaba por ese sector y vio a un hombre acostado, dice el versículo 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Oiga eso, no tengo quien me ayude. Ahí estaba ese hombre acostado junto al estanque. Eran agitadas las aguas milagrosamente. Otro descendía antes, él no podía. Ese es el pensamiento. Este es el clamor, el lamento del perdido. ¿Qué iba a hacer ese pobre enfermo ahí? Si la regla era que el primero que descendía era sanado. Pero él no podía. Y cuando el agua se movía, otros lo hacían con rapidez. ¿Cuánto tiempo iba a estar este hombre ahí? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que había una gran necesidad, un gran problema en este hombre. No podía valerse por sí mismo. No había esperanza. Mire, esta es la condición de toda persona sin Jesucristo. Cuando dice ese hombre, no tengo quien me ayude, era un lamento de su situación. No tengo quien me ayude.
Por eso dije, vamos a hablar de varias, ¿verdad?, expresiones de esta naturaleza, pero todo redunda en el hecho de que el hombre sin Cristo, esa es su condición, necesitado de la oportuna intervención de Dios en su vida. ¿Qué ejemplo tan claro nos ha presentado aquí la palabra de Dios? Rápidamente busque el libro de los Hechos de los Apóstoles, vaya al capítulo número 2. Aquí es otro caso, pero es similar. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire, esa frase, ¿qué haremos? Este es otro contexto bíblico. Aquí el apóstol Pedro había predicado un gran sermón a los judíos. Y en la predicación el apóstol Pedro había hablado del problema del pueblo de Israel, el problema del pecado, el problema de la condición en que ellos se encontraban, lo que ellos habían hecho recién atrás, haber condenado a Jesucristo, condenado a muerte. El apóstol Pedro en su argumentación, en su mensaje, convenció a estos judíos de que eran absolutamente culpables de pecado. Entonces ellos dijeron, después de oír al apóstol Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se ubica usted en ese momento en que estaban esos judíos? Después de que oyeron y que no había otra explicación, no había otra salida, sino el hecho de reconocer que eran responsables de la muerte de Jesús, que eran pecadores. Entonces, cuando llegaron a ese momento, ellos dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mire, ese es el momento cuando Dios interviene. No podrá ningún hombre o mujer ser salvo, ser perdonado, si no llega a un momento así. Cuando las personas no quieren reconocer su culpabilidad y su pecado, no hay esperanza. Pero cuando el hombre o la mujer llega a un momento de necesidad y sabe que no hay otra salida, que necesita que alguien le ayude, ese es el momento que Dios interviene. Eso es lo que pasó aquí, en este caso. Quiero llevarle a otro ejemplo de esta misma índole. Siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, busque el capítulo 8. Es una historia muy conocida, muy preciosa también. Capítulo 8 y verso 30 y 31, leemos ahí. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire esa frase, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Me gusta esta narración porque ahí tenemos otro caso que usted ya conoce. Pero lo que quiero enfatizar es eso. Cuando ese hombre iba leyendo la palabra de Dios, Felipe le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y él contesta en el verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire, qué bueno que no solamente podemos ver la sinceridad de este hombre al aceptar el hecho de que era necesario que alguien le ayudara, que alguien le enseñara. No solo destaca ese hecho, sino también destaca la porción bíblica, el hecho de que hay oportunidad para que cada uno de nosotros estemos siempre prestos, dispuestos
para ayudar a una persona en esa condición. ¿Qué tal si alguien le dice a usted: yo tengo gran necesidad de acercarme a Dios, yo no sé qué hacer, yo siento temor de que mi alma vaya al infierno? Y usted está escuchando esas palabras de alguien, y estará usted en la capacidad de tomar a esa persona, de llevarla a la palabra de Dios, de explicarle con lo que la palabra de Dios enseña, para que esa persona pueda recibir inmediatamente la salvación de Dios. Mire, es ahí donde nosotros tenemos que estar pues verdaderamente preparados para poder guiar a tal persona al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Pero qué momento ese, ¿verdad? Hemos solo visto 3 ejemplos. Quiero llevarle a un último ejemplo. Este es un caso verdaderamente aterrador. Vaya al Evangelio de San Lucas, por favor. Al Evangelio de San Lucas. Una historia que Jesús narró, que usted ya conoce. Bueno, toda la Biblia usted ya la conoce, pero siempre predicamos la palabra de Dios y siempre hay un mensaje nuevo para nosotros. Vaya al Evangelio de San Lucas. En el capítulo 16 tenemos la historia narrada por Jesús de aquel hombre rico y de Lázaro. Pero ¿qué es lo que encontramos en este ejemplo? Leo desde el verso 19. Había un hombre rico. Mire la forma que Jesús estaba narrando esta historia. Había un hombre rico. Está diciendo que fue algo que sucedió en un determinado momento, en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Había un hombre rico. No es una parábola, aunque normalmente todo el mundo dice es una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora el verso 20 dice: había también un mendigo llamado Lázaro. Eran 2 hombres. Dice llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire, quería llegar hasta aquí. Primero vemos esa narración de ese hombre, dónde estaba después de morir. Dice que fue sepultado y en el Hades.
alzó sus ojos estando en tormenta. Dice, muchas personas enseñan y creen que se refiere al sepulcro. Ahí se cavó ese sepulcro y se colocó a ese hombre muerto. Pero en el sepulcro no se dan las cosas que dice ahí. En el sepulcro no hay fuego, para comenzar. No hay tormento en el sepulcro. Pero este hombre dice que se encontró en el Hades y había tormento, y había fuego, y había angustia, y había dolor, y él estaba clamando por ayuda. Eso es lo que hemos leído. Pero lo más impresionante que podemos enfatizar aquí es ese clamor desde el infierno para ir a testificar a sus familiares. ¿Lo leyó usted? Dice, como ya no se podía ayudarlo, dijo, envía a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, oiga eso, para que les testifique, para que no vengan ellos a este lugar. Ese es un clamor desde el infierno para ir a testificar, para ir a hablar de Cristo, para ir a hablar con los perdidos. Hemos visto algunos ejemplos aquí, caso del hombre que estaba allá en el estanque de Betesda, no podía valerse a sí mismo. Hablamos de los judíos que después de oír el mensaje del apóstol Pedro, se compungieron de corazón. Hablábamos del hombre etíope que estaba con ansiedad de entender y conocer la palabra de Dios. Alguien debía explicarle, pero cuando llegamos a este último ejemplo que hemos visto hoy, es aterrante. Un hombre en el infierno, clamando por ayuda, pero se le dice, ya no se puede. Así es. Después de la muerte, se cerró la oportunidad de salvación para la persona. Pero los que están vivos, aunque estén viviendo en la horrible maldad, tienen oportunidad. Eso es lo que dice el hombre. Tengo 5 hermanos, que les vaya a testificar. Eso es lo que dice el texto. Mire el verso 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Ve ahí la necesidad. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta es la necesidad urgente de tantas personas que andan por esas calles, en esos lugares. Hay alguien que debe ir a testificarles. Lo que sucede hoy día, hermanos, es tan grande es el poder y la influencia del mal que las personas no están conscientes del peligro en que viven. Y los cristianos muchas veces estamos también adormecidos, sin compromiso con nuestro Dios y con las almas perdidas para ir a testificarles. No estamos conscientes muchas veces, no estamos conscientes de esa condición, de ese estado del hombre perdido. Pero es tan real como lo hemos leído aquí. ¿Por qué este llamado desde el infierno? Un llamado tardío ya. Pidiendo favores para sí mismo ya no se podía. Pero aún dijo algo importante. Allá están unos que todavía tienen oportunidad. Es ahí donde usted y yo debemos reconocer que algo podemos hacer por los perdidos, por los hombres y mujeres que ahora están sin Cristo. Es nuestra responsabilidad ir a buscarles. Ellos pueden en verdad despertar
pueden volver en sí. El Espíritu Santo aún está activo en este mundo, tocando los corazones de hombres y mujeres. Es cierto que hay dureza de corazón. Es cierto que el mundo está entenebrecido. No está consciente de la necesidad. Pero todavía Dios nos deja aquí para que algo haga usted. Y algo pueda hacer yo también. Y todos para testificar. Usted puede testificar a su vecino, puede testificar a sus familiares, puede testificar a cualquier persona que está a su alcance. Alguien dice, es que yo no puedo venir el día sábado que salen los hermanos a testificar, no puedo venir. Tal vez sea cierto que usted no puede venir, pero todos los días tenemos la oportunidad de testificar a una persona y debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como hombres y mujeres perdonados y salvados. Tenemos la gran responsabilidad de testificar a otros. Y este clamor de este hombre debe impactarnos, debe ponernos en verdad, pues aterrados de saber la verdadera necesidad que hay cuando ya se ha pasado el tiempo. Este hombre después cambió su petición y dijo, ya no podía lograr nada para sí, pero él quería que sus hermanos, que su familia escucharan el mensaje de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hoy aprender. Otros deben saber, deben conocer. Y usted y yo somos los responsables para dar ese mensaje a otros. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a concluir este mensaje hablando del lamento de los perdidos y que no lo olvidemos y que aprovechemos todo momento para dar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación,